Primera parte de la historia de la adoración real, perpetua y universal. Hemos hecho ya varias grabaciones sobre la vida de doña Juana Carou, de los cofundadores, y la idea de hacer estos vídeos es llevar a más gente el carisma de este movimiento formado sobre todo por laicos, por el que tienen cabida también los sacerdotes, los religiosos, los obispos, los cardenales, el mismo Papa. Ayer, hablando con unos amigos, reconocíamos que el cristiano no puede vivir sin la oración, sin la Eucaristía, la adoración, y sin el sacrificio, sin la abnegación. Y esto es para todos, los consagrados, los no consagrados, los laicos normales. Es verdad que cuando surge este movimiento, a inicios de 1900, por los testimonios que he ido leyendo y que he ido mostrando en los vídeos, podemos ver que hay una crisis de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Tal vez si hiciesen encuestas como ahora se hacen a la gente de entonces, si creen o no creen que Jesús está presente en la Eucaristía, seguramente en aquel tiempo la inmensa mayoría diría que sí, tal vez más por tradición que por convicción, porque el hecho era que Jesús estaba solo en los sagrarios, y de esa soledad que no solo doña Juana Carou, José Yes, don Manuel González y los otros cofundadores perciben y se duelen y se lamentan de ver a Jesús solo en los sagrarios, sino que hay frialdad. Estamos hablando de antes del Concilio Vaticano II. Se celebra la liturgia tradicional de Trento, en latín, liturgia que pues los fieles pues no entendían y que rezaban el rosario o otras devociones durante la misa que ahora pues se está poniendo muy de moda en contra de la misa del Vaticano II, la del Novus Ordo, porque se considera menos digna que la tradicional. Tal vez la misa nunca es menos digna. Lo que son los sacerdotes y somos los laicos que asistimos a la misa los que hacemos menos digna la celebración. Pues con todas esas, digamos, cuidados litúrgicos que se hacían en ese tiempo en la liturgia preconciliar, el Concilio Vaticano II, había una indiferencia, una frialdad y un alejamiento de las almas respecto del sagrario. Esos sagrarios vacíos. Jesús estaba en la cárcel, dice doña Juana, ese corazón en la cárcel del tabernáculo. Y ahora no es que no haya movimientos que promuevan la adoración. La verdad es que en todas las ciudades prácticamente en España, y me imagino que fuera de España, existen las iglesias de adoración perpetua donde se adora al Santísimo mañana, tarde, noche. Existen las iglesias que los jueves se hace adoración al Santísimo en grupos parroquiales, por ejemplo Jacuna. Los viernes hay movimientos como Lifting que también llevan y hacen adoración con los jóvenes ante el Santísimo. Y hay movimientos de adoración nocturna,
y otros movimientos. Entonces, ¿qué distingue a la adoración real, perpetua y universal de estos movimientos? ¿Para qué hace falta tener no uno más? Porque la adoración, la ARPU, va a hacer 100 años de fundación en 2 años. La diferencia, prácticamente lo que distingue a la ARPU, al movimiento de adoración, es que la finalidad no es la exposición del Santísimo para ser adorado, sino que es enseñar a la gente, promover que Jesús está realmente presente en la Eucaristía esperándonos mañana, tarde y noche. Y que asintamos la necesidad de ir a adorarle, de ir a visitarle a lo largo del día, que cuando pasemos cerca de una iglesia, si vamos con mucha prisa y la responsabilidad no nos permite entrar, por lo menos hagamos un acto de amor, un acto de reparación, un acto de reverencia, le hagamos un gesto de cariño al pasar por el frente de la iglesia, una señal de la cruz, un beso, una inclinación de cabeza, una jaculatoria, una comunión espiritual. Sí que es verdad que uno de los compromisos de la adoración real, perpetua y universal es la adoración ante el Santísimo en el sagrario de 30 minutos a la semana, al menos 30 minutos a la semana, pero también promover la asistencia a la Eucaristía, a poder ser diaria la comunión y la frecuencia sacramental. La diferencia o lo que distingue entonces no es el buscar momentos marcados para la adoración con Jesús expuesto en la custodia, sino el aprovechar que la iglesia está abierta, o incluso si nuestra iglesia no está abierta, pedir al sacerdote que se abra para que un grupo de fieles pueda ir durante el día a hacer su oración ante el Santísimo, sin necesidad de que el sacerdote haga exposición y toda la liturgia que implica la exposición del Santísimo. Bueno, en esta introducción espero que valga para presentaros extractos de una carta de doña Juana Caró, donde habla de la historia de la adoración. La dirige al padre José Yes. De allá en el año 1898, si mal no recuerdo, leí yo que la Virgen Santísima había manifestado a una sierva suya que si alguna pena pudiera tener ella en el cielo, sería la de ver a su Hijo Santísimo tan solo en el sagrario. Recuerdo perfectamente que al leer esto me conmoví profundamente, llena de compasión, porque la Virgen Santísima pudiera tener aquella pena. Y alzando los ojos al cielo le dije: oh Madre mía, si yo pudiera quitarte esta pena que tú dices que pudieras tener. Como usted comprenderá, creo que fueron estas palabras, aunque lo esencial es la idea. Algunas veces volvía a esta idea a mi mente y yo repetía a la Virgen Santísima las mismas palabras. Y así fue pasando el tiempo. Y es que de niña fui muy devota de la Virgen Santísima. A ella acudía en todas mis necesidades espirituales y corporales. La amaba con toda mi alma y por eso tenía tanto deseo de quitarle la pena que ella pudiera tener. En esta época compuse varias poesías a la Santísima Virgen y algo después compuse 31 poesías en su honor para obsequiarla en el mes de mayo y un pequeño tomo dedicado también a la Celestial Señora.
No recuerdo bien la fecha, pero creo que sería en el año 1899 o tal vez en 1900. Desde mi habitación se veía parte de la iglesia o parroquia de San Pedro, de Huelva. Tenía por costumbre retirar mi habitación cuando terminaba las ocupaciones del día, y por regla general permanecía en ella hasta que me iba a descansar. Pues bien, una noche dirigí mis ojos casualmente, o mejor dicho, providencialmente, hacia la iglesia de San Pedro. Sin saber por qué ni cómo me conmoví profundamente, quizás al ver la oscuridad, silencio y soledad que rodeaba el templo. Me acordé de Jesús sacramentado, que estaba en el sagrario solo, triste, si puede decirse así, con esa tristeza que causa la ausencia de las personas que amamos. En lo restante de la población, o sea, a mi alrededor, se escuchaban los ecos alegres y el bullicio propio de grandes poblaciones. La gente iba de un lado a otro movida por ese impulso engañador de la vida. Solo los alrededores del templo permanecían en completa soledad. Entonces, al contemplar tan solo a nuestro adorado Jesús, brotando del fondo de mi corazón, de mi alma, como un himno de amor, se escaparon de mis labios estas palabras: que solo estás, Señor, yo te acompañaré. Desde aquel momento todos los días hacía lo mismo, acompañar desde mi habitación al divino prisionero. Pasó el tiempo, no recuerdo cuánto, yo seguía con la misma devoción, pero mi alma experimentaba un profundo disgusto, una honda pena e incomprensible amargura cuando tenía que retirarme de aquella habitación para descansar. Entonces pensé que mientras descansaba podía seguir acompañándole y le dije: «Oh Señor, mientras que duermo también te acompañaré». Ya sabía nuestro adorado Jesús que aunque yo estuviera durmiendo, en lo que en mí dependiera le estaba acompañando. Desde aquella noche, que si no fue la primera, fue poco después, me acostaba en espíritu al pie del sagrario, y allí, pensando en él y acompañándole, me quedaba dulcemente dormida. Pasó el tiempo y un día me pareció que quizás haría yo mal en acostarme en espíritu al pie del sagrario. Pensé que quizás sería irreverencia, y entonces decidí consultarlo con mi director espiritual. Lo consulté y me dijo mi director que podría continuar con lo mismo, que no era irreverencia. De día en día mi alma se iba encendiendo en el amor al Santísimo Sacramento. Siempre que podía, volaba a la iglesia. Allí me pasaba el tiempo que me permitían mis ocupaciones. Desde mi casa, como si los muros del templo no existieran, me pasaba en espíritu al sagrario a acompañar a nuestro adorado Jesús. De mi alma se escapaban estrofas amorosas como himnos de amor ardiente que yo le enviaba al divino prisionero. El sagrario tenía para mí un atractivo grandísimo, irresistible. Ya comprenderá usted que para que mi alma estuviera en este estado constante de incandescencia eucarística, tenía que haber pasado antes por otros estados, que en otra comunicación le referiré si Dios quiere. Pero ahora me concretaré a lo más preciso a fin de que usted pueda tener una idea más exacta de la historia de la adoración. Comunión diaria, oración casi continua, compañía casi constante al divino prisionero, dejando de pensar en él solamente en esos momentos en que las atenciones propias de la vida la distraen a una por la necesidad de la comunicación con nuestros semejantes.
Sin embargo, durante mis ocupaciones, mientras estaba trabajando, le cantaba a nuestro adorado Jesús himnos amorosos que le expresaban el afecto de mi corazón. En este estado de mi alma, cuando Él me manifestó que quería que le diesen culto en el Santísimo. En 1906 fue cuando nuestro adorado Jesús me manifestó su deseo de ser adorado de todos los hombres en el Santísimo Sacramento. Durante el tiempo que transcurrió desde el año 1915 hasta 1918, la obra de la adoración estuvo parada. Es decir, yo creí que no debía pensar en ella, puesto que era lo que me había manifestado mi director espiritual, como le dije anteriormente. No por eso dejaba yo de acompañar al divino prisionero siempre que me lo permitían mis ocupaciones. En el año 1918 la idea del convento volvió otra vez a mi mente y ya se lo decía a algunas amigas, ya buscaba almas que le adorasen y hasta ajusté el terreno para edificar el convento y una pequeña capilla, confiando en que Dios me enviaría después las religiosas. Por aquel tiempo estaba yo de maestra y en Cartaya, en septiembre de 1919, comenzó nuestro adorado Jesús a instarme para que fundara la institución que había proyectado. Se me aparecían legiones de ángeles y mientras yo adoraba a nuestro adorado Jesús de rodillas, Él me decía que por qué no fundaba, que Él ponía a mi disposición aquellos ángeles y que me pondría legiones de ángeles para que fundara la institución que Él deseaba. También la Virgen Santísima me instaba a que fundase, y un día, estando yo al pie del sagrario, mientras que la celestial Señora me decía que fundara, le dije poco más o menos estas palabras: Madre mía, ¿cómo queréis que funde si ni siquiera puedo ir a Huelva a consultar con mi director? Entonces la Virgen Santísima me dijo que antes de 2 meses iría a Huelva. Efectivamente, de una manera que puede decirse casi milagrosa, puesto que se tenía por imposible y sin yo solicitarlo, fui colocada en Huelva. Volví a Huelva en diciembre de 1919. Hablé con mi director, que como he dicho antes era el padre Enrique. Me dio permiso para volver a buscar almas que adorasen a Jesús sacramentado. El día 26 de mayo de 1920, día de Nuestra Señora de Buen Consejo, me dio mi director espiritual permiso para hablar del convento. Figúrese la alegría que inundaría mi alma. Gracias a Dios ya podía hablar del convento, ya podía buscar almas que fueran religiosas. Entonces se me ofrecieron varias jóvenes para ser religiosas. Una de ellas ha profesado en las adoratrices. Cuando yo estaba en Huelva, estaba esperando un traslado y sentía lástima de dejar la adoración sin una persona que cuidase de ella en Huelva. Entonces, con esta simpleza que tengo, le dije al Señor, estando postrada ante el sagrario: Señor, ¿a quién dejo la adoración? En aquel momento escuché un nombre. Era el de una conocida mía que había estado en las reparadoras y por falta de salud había salido. Me fui a mi director, le conté lo ocurrido, le consulté y mi director me dio permiso para hablar con esta señorita. Como le he dicho, la conocía, pero no lo bastante para hablarle de este asunto. Me presenté en su casa y le expuse el objeto de mi visita. Me dijo esta señorita que ella no iba a poder encargarse de la adoración porque tenía muchas ocupaciones y además tenía que consultarlo con su director. Yo le dije que no tenía inconveniente, que lo consultase y que yo volvería a hablar con ella para saber la razón. Llegó el día destinado para presentarme de nuevo en su casa y me dijo que lo había consultado con su director y que éste había dicho que no la entendía, que fuera yo a hablar con él. Conté a mi director lo ocurrido y me dio permiso para hablar con el director de mi amiga. Sabedora de algunas cosas extraordinarias que me ocurrían, se las comunicó a su director y
y este señor, cuando fui a hablar con él, me recibió con cierto aire de extrañeza y severidad. Figúrese usted cómo me quedaría. Empezó a preguntarme y concluyó por decirme que estaba muy mal dirigida. Bueno, aquí hago un inciso porque el texto es largo y es complicado de leer y de entender, pero en esta conversación con este director espiritual de su conocida, él le dice que esto no es obra de Dios, que no está bien dirigida, y doña Juana le consulta a su director espiritual sobre esto y le dice: confiésate con él y pídele dirección espiritual. Entonces, como una prueba de obediencia, su director espiritual, movido por el Espíritu Santo sin duda, la mueve a que se deje dirigir por él. Y este sacerdote, que tenía fama de buen director, la prohíbe continuar adelante con la fundación y que se quite la idea de hacer ningún convento ni ningún movimiento de adoración. Y en este punto continuamos con la lectura de la carta. Por un lado, mi alma estaba tranquila, pero por otro lado, el quitarme lo de la adoración era quitarme la vida de mi alma. Me conformé porque así lo quería Dios, pero la amargura rebosaba en mi alma. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Todo estaba perdido? Yo miraba a nuestro adorado Jesús oculto en el tabernáculo y le presentaba la paz y amargura que había en mi corazón. Obedecía a mi nuevo director espiritual y estaba resuelta a obedecer en todo, con ánimo de continuar con mi director a fin de que me conociese bien, pues tenía dulce esperanza de que había de cambiar de opinión, pero no podía arrancar de mi corazón el deseo de fundar y buscar almas que adorasen a nuestro adorado Jesús en el Santísimo Sacramento. Además, el mandato de este director me había producido honda pena. Entonces me arrodillé ante el sagrario y, derramando lágrimas de amargura y dolor, le dije a nuestro adorado Jesús: Señor, me han prohibido que te busque almas que te adoren. Pues bien, yo te dejaré aquí mis lágrimas para que te acompañen. Y regando el suelo del sagrario con ellas, me marché algo más consolada. Sin embargo, yo lloraba día y noche, no podía consolarme y ponía de manifiesto a nuestro adorado Jesús mi profundo dolor y amargura. En uno de esos momentos en que me veo cerca de Él, cuando parece que me escucha amorosamente y atiende mis deseos, brillando en su divino rostro la compasión al ver mi pena, entendí que me dijo que pronto pasaría aquello, que darían traslado a mi director. Dulce esperanza penetró en mi alma y yo esperaba que aquello tuviese fin. Al principio de mayo de 1921 fue cuando confesé por primera vez con este director y del 15 al 20 de mayo cuando me prohibió todo lo de la adoración. Pues bien, el día 24 del mismo mes noté yo en la capilla, entre las hijas de la confesión de dicho señor, cierto movimiento extraño. Pregunté y me dijeron que se marchaba al día siguiente. Figúrese usted cómo me quedaría, cómo me acordaba yo de las palabras de nuestro adorado Jesús que me había dicho: en septiembre de 1921 me marché a San Bartolomé. En este pueblo empecé a hablar de la fundación del convento sin obtener resultado favorable. Solamente 2 señoras me ofrecieron sus hijas para religiosas. Pero son 2 niñas. Son alumnas de mi escuela y la mayor tiene 12 años. La señora que ha donado el edificio también tiene grandes deseos de que su hija sea religiosa de la adoración, pero también es una niña. Durante las vacaciones se me han ofrecido en Huelva algunas señoras para ser religiosas. Como en algunas de las cartas le he dicho a usted, en este estado estaba el asunto de la adoración cuando mi amiga me envió el granito de arena que contenía las ansias de un arcipreste.
Y hasta aquí hago esta primera parte, que es larga. La carta continúa, pero lo dejaré para un segundo vídeo. Y no puedo despedirme sin el saludo que hago siempre por escrito, y que aprovecho que he estado haciendo comentario de esta carta, introducción y un comentario por medio, para desearos lo que os deseo en todos los vídeos: vernos en el sagrario, donde se dan cita las almas que se aman.